Hola, soy María José Pérez Serrano y me toca en esta ocasión hablar de la guía docente, pero obviamente desde la perspectiva de vínculo y compromiso con nuestro alumnado y de mejora de la comunicación con ellos. Al fin y al cabo, la guía docente es un documento que en cierta manera es estático, que refleja el compromiso cuasi contractual que mantenemos a lo largo del tiempo que dura nuestra asignatura con nuestro alumnado. Para llegar a él ha habido, en el seno de nuestras unidades y departamentos, una ingente y a veces demasiado poco visible coordinación, donde la comunicación, la negociación y el acuerdo han estado muy presentes. En esta ocasión vamos a tratar los temas que ven en la pantalla, pero insistimos, no desde la perspectiva pedagógica, sino desde la perspectiva comunicativa. Son estos: definición de compromiso docente, relación del docente con el alumnado, marco normativo de la guía docente y aspectos clave de la actividad académica vinculada a la guía docente. Lo primero que vamos a afrontar es la definición del compromiso docente. Y para eso vamos a trabajar con el concepto primero de engagement académico o compromiso académico. Es un constructo que se manifiesta mediante una alta empatía y conexión hacia las actividades académicas, las cuales se asumen en el estudiantado como un desafío positivo. Es lo contrario al agotamiento que genera el estrés académico. Es un constructo que está conformado por tres factores: vigor, absorción y dedicación. A partir de ahí vamos a ahondar en el compromiso docente tal cual lo entendemos nosotros, para llevarlo al terreno que nos ocupa. El compromiso docente va más allá del simple cumplimiento de las obligaciones fijadas en la guía docente. Se refiere a la implicación emocional y cognitiva del profesor o profesora con su rol, con su institución y fundamentalmente con el éxito y desarrollo del estudiantado. Es la disposición a ir más allá de lo esperado, impulsado por una vocación y un sentido de propósito. Podríamos desglosar el compromiso docente en varias dimensiones, tales como el compromiso con la enseñanza y con el aprendizaje, que se manifiesta en dedicación a la excelencia pedagógica, es decir, una búsqueda constante de mejora en sus métodos didácticos, incorporación de innovaciones y adaptación a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y también en una orientación al estudiantado. Hay una preocupación genuina por el progreso académico y personal de cada alumno, ofreciendo apoyo, tutoría e incluso mentoría en su caso. Hay una verdadera pasión por el conocimiento, transmitir no solo información, sino también el amor por el aprendizaje y la curiosidad intelectual en cada una de nuestras áreas de conocimiento. Y también se manifiesta en compromiso con la institución universitaria, con la identificación con la misión y visión que ésta tiene. Hay que sentirse parte activa de los objetivos estratégicos de la universidad y contribuir a su consecución. Hay que hacer una participación activa, involucrarse en la vida universitaria más allá del aula, y cierta lealtad, representar positivamente a la institución dentro y fuera de ella. También se manifiesta este compromiso con el desarrollo profesional continuo, la automejora constante, la búsqueda proactiva de capacitación y actualización en su disciplina y en competencias pedagógicas y tecnológicas. Y hay que hacer una reflexión profunda sobre la práctica, análisis crítico de su desempeño para identificar áreas de crecimiento. El compromiso docente es un pilar fundamental para la calidad educativa y el éxito de la institución universitaria por varias razones. Por el impacto en la calidad educativa, docentes comprometidos se traducen en una enseñanza de mayor calidad, en metodologías más innovadoras, en un ambiente de aprendizaje estimulante para el estudiantado, en una retención y rendimiento estudiantil, es decir, el cuerpo de estudiantes se sienten más motivados y conectados cuando perciben el compromiso de sus profesores, o lo que puede llegar a mejorar su rendimiento académico y reducir la deserción. Un clima organizacional positivo, un cuerpo docente comprometido irradia entusiasmo y positividad, creando un ambiente de trabajo más colaborativo y productivo. Y hay que buscar innovación y adaptación. Los profesores o el profesorado comprometido es más propenso a abrazar nuevas tecnologías, metodologías, proyectos de innovación, impulsando así una universidad hacia adelante. Hay que buscar la reputación institucional. Un claustro docente altamente comprometido mejora la imagen y el prestigio de la universidad, atrayendo a mejores estudiantes sobre todo. Y hay que buscar la sostenibilidad y la visión a largo plazo. El compromiso asegura que los objetivos educativos y de investigación se persigan con dedicación y persistencia a lo largo del tiempo, más allá de los ciclos que nos marca el calendario.
Pero podemos establecer diferencias entre compromiso, motivación y responsabilidad. Aunque estos tres conceptos están interrelacionados y son deseables en el ámbito docente, es crucial entender sus matices para una comunicación efectiva y para fomentar el desarrollo académico. Para eso hemos diseñado esa tabla que ven ahí, donde se identifican, sobre todo hemos llamado características o ítems basados en definición, origen, duración, alcance, manifestación y nivel. A partir de ahí establecemos lo que es el compromiso, las claves del compromiso, las claves de la motivación y las claves de la responsabilidad. Hablando de compromiso, lo podemos definir de una manera bastante sencilla como la implicación profunda y voluntaria que va más allá de lo esperado, impulsada por la vocación y el sentimiento de propósito. Si definimos motivación, hablamos de un impulso o energía que dirige la conducta hacia una meta. Puede ser intrínseca o extrínseca. Y por último, si hablamos de responsabilidad docente, estamos hablando del cumplimiento de las obligaciones y deberes asignados y asumidos, es decir, un poco de rendir cuentas por las acciones y los resultados. Para que se entienda en su contexto, hemos establecido en qué se basa el origen, qué palabras dan origen a este compromiso, a esta motivación docente y a esta responsabilidad docente. Pues lo primero, el compromiso docente se basa en voluntad, en vocación, en valores personales. Si hablamos de motivación, se basa fundamentalmente en necesidades, en deseos y incentivos. Y si hablamos de responsabilidad, se basa en deberes, en normas y en expectativas. ¿Cuál es su duración? Pues sostenido y estable es el compromiso, fluctuante es la motivación y constante es la responsabilidad. Y si hablamos de alcance, supera la descripción del puesto en el caso del compromiso, marca metas específicas la motivación y establece o se fija en lo establecido en la responsabilidad. Se manifiesta en proactividad, en entusiasmo y en obligación en cada uno de esos términos, y el nivel óptimo de implicación es el compromiso, necesario para la acción es la motivación y básico es la responsabilidad. Vamos al segundo de los ítems. Vamos a hablar de la relación profesorado-alumnado. Esta relación es mucho más que una interacción meramente académica. Es un vínculo dinámico que influye directamente en el ambiente de aprendizaje, la motivación del alumnado, su rendimiento y su desarrollo integral. Es una relación positiva y bien gestionada que puede transformar la experiencia universitaria del estudiantado. Para hablar de ello, vamos a tratar sobre la construcción de relaciones de confianza y de respeto. Creemos que son los cimientos de cualquier relación docente-alumnado exitosa. No se imponen, se construyen activamente a través de acciones consistentes en varios de estos elementos. Por ejemplo, en honestidad y en transparencia. Ser claros sobre las expectativas, los criterios de evaluación, los tiempos y los objetivos del curso, admitir cuando no se sabe algo y comprometerse a buscar la respuesta. También se manifiesta en coherencia y en justicia, aplicar las normas de manera equitativa y ser justos en las valoraciones. El estudiantado necesita percibir que las decisiones del docente son imparciales y bien fundamentadas. También se manifiesta en disponibilidad y accesibilidad. Estar disponible para los estudiantes, ya sea en horas de consulta, a través del correo electrónico o a través de las plataformas, que sientan que puede acercarse con sus dudas y preocupaciones, obviamente respetando también los tiempos del docente. Hay que valorar al individuo, hay que reconocer a cada estudiante como una persona única, más allá de su rendimiento académico, conocer sus nombres, escuchar sus puntos de vista y mostrar interés genuino por su bienestar. Por supuesto, también hay que establecer límites claros y respetuosos. La confianza no significa permisividad. Definir límites profesionales claros que garanticen un ambiente de orden y respeto mutuo. Y, por supuesto, hay que modelar el respeto. El cuerpo docente debe ser el primer ejemplo de respeto, tanto hacia los estudiantes como hacia los colegas y hacia la propia institución. Esto incluye escuchar activamente, no interrumpir y valorar las diversas perspectivas. Vamos a trabajar el fomento de un ambiente de aprendizaje inclusivo y acogedor. Un ambiente de este tipo, es decir, inclusivo y acogedor, es aquel donde cada estudiante se siente seguro, valorado y capaz de participar y aprender, independientemente de sus habilidades, de sus estilos de aprendizaje o de cualquier otra circunstancia. Esto se manifiesta en crear un sentido de pertenencia desde el primer día, diseñar actividades que ayuden al estudiantado a conocerse entre sí y a sentirse parte de la comunidad del aula. Celebrar la diversidad,
reconocer y valorar las diferentes experiencias o puntos de vista que tienen los estudiantes, utilizar ejemplos y materiales que reflejen esa diversidad, establecer espacios seguros para la expresión, fomentar un clima donde el estudiantado se sienta cómodo para hacer preguntas, expresar ideas, cometer errores y debatir sin temor a la crítica o al ridículo. Y también buscar una cierta adaptación, ser flexible en las metodologías y recursos didácticos para atender estilos de aprendizaje y necesidades, ofreciendo opciones y alternativas cuando sea posible. Hay que tener cierta sensibilidad y empatía. Se ha visto también en otros, o se van a ver en otros bloques de este curso. Hay que mostrar comprensión hasta las circunstancias personales que pueden afectar al rendimiento del estudiantado. Hay que estar atento a las señales de dificultad y ofrecer apoyo o derivación a servicios universitarios. También hay que promover la colaboración y el trabajo en equipo, diseñando actividades donde el estudiantado trabajen juntos, fomentando la ayuda mutua y el aprendizaje cooperativo, lo que reduce la competencia individualista. Tendrá en cuenta, son muchos elementos a tener en cuenta, son muchos elementos a valorar, pero se pueden establecer ciertas técnicas para conseguir esta comunicación efectiva, abierta y bidireccional. La comunicación es el oxígeno de la relación docente-alumnado. Una comunicación efectiva es aquella que fluye en ambas direcciones, es clara, empática y constructiva. Y se manifiesta en varios elementos. Ahí en la pantalla les ponemos algunos, tales como la claridad en los mensajes, utilizar un lenguaje sencillo y directo, evitando a lo mejor una jerga académica excesiva, asegurarse de que las instrucciones, expectativas y retroalimentación sean inequívocas. También hay que trabajar una escucha activa, prestar atención plena a lo que el estudiantado dice o no dice muchas veces. Hacer preguntas para clarificar, parafrasear para confirmar la comprensión y validar sus sentimientos. Esto demuestra que sus voces son importantes. Tenemos que fomentar la participación, creando oportunidades para los estudiantes que hablen o que no hablen, que hagan preguntas abiertas, que haya debates, que haya actividades en grupo. Hay que utilizar herramientas interactivas como encuestas o foros. Y también debemos proporcionar retroalimentación constructiva, dar un feedback específico, oportuno y procesable, y hay que enfocarse en lo que se puede mejorar, no solo en lo que está mal. Utilizar el sándwich de feedback, positivo, mejora positivo, puede ser útil. También se pueden utilizar canales de comunicación variados, combinar la comunicación verbal en clase con el correo electrónico, con sistemas de mensajería también a través del campus virtual, para que los estudiantes elijan el canal más cómodo. Y también tenemos que establecer horas de tutoría. Hay que promover estos espacios. Obviamente están fijadas, pero hay que promoverlas, darles la oportunidad para hacer una comunicación más personal y para resolver dudas en cierta forma específicas. Y hay que fijarse mucho en la comunicación no verbal. Hay que estar atento al lenguaje corporal de los estudiantes, a su nivel de participación y a cualquier señal de dificultad o de desinterés que pueda indicar una necesidad de comunicación específica. Por lo tanto, si estamos hablando de motivación, de apoyo y de personalización, más allá de la transmisión de conocimientos, el docente es un motivador, un apoyo y un facilitador del aprendizaje individualizado. Hay que tener una motivación intrínseca y extrínseca, obviamente, conectar con el contenido del curso, los intereses, las experiencias previas y objetivos futuros de los estudiantes. Y extrínseca, pues utilizar el reconocimiento, la visibilidad de los logros como incentivos y establecer metas claras y alcanzables. Estamos hablando de que el docente es un apoyo académico y emocional. Académico porque ofrece recursos adicionales, guías de estudio, sesiones de refuerzo y está disponible para aclarar dudas sobre los contenidos y sobre las tareas. Pero un poco también emocional, porque crea un espacio donde los estudiantes se sienten seguros para expresar dificultades, mostrar cierta empatía y ofrecer un puente hacia los servicios de apoyo universitario, tales son psicólogos, tutores, cuando sea necesario. Y hay que buscar una personalización del aprendizaje. Hay que intentar conocer al estudiantado, esforzarse por entender sus fortalezas, sus debilidades, sus intereses, sus estilos de aprendizaje. Esto permite adaptar, por ejemplo, actividades e incluso proyectos. Y debemos buscar ofrecer opciones. Cuando sea posible, dar a los estudiantes cierta autonomía en cómo abordar una tarea o un proyecto, o en los temas que eligen dentro de los límites del curso. Se tiene que intentar dar feedback individualizado, es decir,
promocionar una retroalimentación que se dirija específicamente a las necesidades y progresos de cada estudiante, en lugar de comentarios muy genéricos. Y es muy importante esas tutorías individuales, porque utilizar las tutorías individuales significa tener un espacio privilegiado para entender las necesidades individuales de cada estudiante y ofrecer una guía más personalizada. Al integrar todos estos elementos, el equipo docente no solo imparte conocimiento, sino que cultiva un ambiente donde el estudiantado mejora académica y personalmente. Vamos ahora con el marco normativo de la guía. La Declaración de Bolonia señalaba que la guía docente debía constituirse en una herramienta básica del nuevo espacio europeo de educación superior, con el fin de promover la cooperación europea en garantía de calidad mediante el desarrollo de metodologías y criterios comparables. Vamos a trabajarlo un poco. Quizá el término guía o ficha docente resulte pues casi un eufemismo asociado al tradicional programa de la asignatura. Es cierto que esta guía docente incluye el temario de la materia, pero su pretensión es mucho más amplia, ya que, según Salinas y Cotillas, si en otro tipo de planificaciones el eje se situaba en el contenido, selección de contenidos, estructura, distribución en el programa, criterios para su evaluación, en este caso el eje es doble, el contenido y el trabajo del estudiante alrededor de ese contenido. Situar como un referente básico el cálculo sobre el trabajo que un estudiante habrá de realizar sobre una asignatura o módulo para disponer de las mayores garantías de superarlo con éxito significa, por una parte, introducir la filosofía de plantear el aprendizaje como elemento sustantivo del diseño de la enseñanza y, por otra, se trata de uno de los elementos que necesariamente habrán de derivar del intercambio y trabajo en el equipo del profesorado de un mismo curso. La guía docente, por tanto, es un documento de índole semipública en que se detalla la planificación de una asignatura basada en los principios que guían el proceso de convergencia en la creación de un espacio europeo de educación superior, que se constituye en un instrumento de transparencia fácilmente comprensible y comparable entre las diferentes universidades. Entre los elementos básicos de la guía ajustada a la normativa general deben constar los que vienen ahí en la pantalla. Sobre todo, detalles de la asignatura, créditos, centro, profesor, además de una breve descripción de la misma, así como los requisitos previos necesarios para cursarla. A continuación, se señalan los objetivos asignados a la materia, expresados en términos de competencias genéricas y específicas, esto no es nuevo para ninguno de nosotros, siguiendo las indicaciones que aparecen en el documento marco sobre la integración del sistema europeo universitario, español en el espacio europeo de educación superior. Asimismo, se detallan los contenidos de la materia, es decir, el programa, así como una praxis didáctica presencial, previsión de actividades teórico-prácticas en clase, y el volumen de estudio personal y trabajo autónomo del alumno, fuera de clase, en forma de previsión horaria. De la misma forma, contiene una serie de propuestas metodológicas para facilitar al estudiante el desarrollo de un proceso de aprendizaje autónomo y orientado a la adquisición de competencias. Esta metodología se sintetiza en la aplicación de una serie de estrategias de enseñanza-aprendizaje que se concretan en una secuencia de actividades. También recoge los métodos de evaluación del aprendizaje, sobre los que vamos a hablar a continuación, y el cuadro que representa cómo se van a llevar a cabo los cálculos para la obtención de la nota final. Por último, se incluyen los recursos bibliográficos, básicos, imprescindibles, necesarios, recomendados, hemerográficos, digitales, así como la potestad de incluir un apartado con otras informaciones de interés. Esta es la guía docente de la que estamos hablando y de la que vamos a destacar algunos aspectos en concreto. Nos vamos a centrar fundamentalmente en las claves de comunicación del sistema de evaluación. Creemos que es un compromiso fundamental en la práctica diaria. Planificar una actividad humana implica fijar objetivos, establecer medios e instrumentos para su logro, estructurar la serie de tareas, analizar el proceso, sintetizar resultados y evaluar la eficacia entre el esfuerzo y los recursos aplicados, es decir, si el rendimiento final es adecuado. Estos mismos criterios se aplican también a la educación en sus distintos niveles, pues cualquier guía docente, como pauta, como decíamos antes, cuasi contractual del decurso académico diario, aparece estructurada en descripción, competencias, objetivos, como hemos dicho antes, actividades de enseñanza-aprendizaje, controles, ponderación de variables, evaluación de resultados. Todo eso hace referencia a permitir la extracción y extrapolación de datos para que tengamos la facilidad de conocer el contexto dinámico y de movilidad estudiantil que subyace de la filosofía controlada
por Bolonia. La guía docente de la asignatura, o como se quiera llamar, un programa un poco más amplio, no es un mero documento administrativo. Es casi un contrato pedagógico entre la universidad, el docente y los estudiantes. Su implementación rigurosa en la docencia diaria es la columna vertebral de la transparencia, la equidad y la calidad académica. Es esencial la guía docente que plasme la planificación académica, qué se va a aprender, cómo se va a aprender, qué recursos se usarán, cómo y cuándo se va a evaluar, y su cumplimiento estricto no es una carga, o no debe ser una carga, sino una garantía de coherencia y de profesionalidad. Vamos a hacer énfasis en el cumplimiento a rajatabla del sistema de evaluación. Este punto merece una atención especial, ya que es donde la transparencia y la justicia se ponen a prueba con mayor rigor. Consideramos que debe haber una claridad absoluta desde el inicio. La primera sesión de clase es el momento crucial para presentar la guía docente, dedicando tiempo específico a explicar este sistema de evaluación. No basta con leerla, hay que interpretarla y responder a todas las dudas que haya. Además, hay que detallar los criterios de evaluación, los pesos de cada actividad, los exámenes, trabajos, participaciones, proyectos, las fechas de entrega y las condiciones para superar la asignatura. El estudiantado debe salir de esa sesión con una comprensión total de cómo se les va a calificar. Hay que comunicar claramente las políticas de la universidad sobre el plagio, por ejemplo, la asistencia, si es obligatoria, la recuperación de exámenes, que suelen estar contenidas o referenciadas en la guía. Consideramos que es importante la invariabilidad del sistema de evaluación. Una vez publicada y comunicada, la parte del sistema de evaluación de la guía docente debe ser inmutable, salvo circunstancias excepcionales que requieran consenso y comunicación formal y justificada con los estudiantes y con las autoridades académicas. Hemos vivido épocas de pandemia, por ejemplo. Hay que evitar cambios de última hora en pesos, en tipos de exámenes, en fechas sin una justificación y en un proceso transparente. Esto genera incertidumbre, desconfianza y una percepción de injusticia entre el alumnado. Si hay modificaciones menores, no sustanciales, por ejemplo, una fecha de entrega se modifica un día, por ejemplo, deben comunicarse rápidamente y por los canales oficiales. Esto hay que trabajarlo mucho y hay que trabajar también la transparencia en la calificación. Cuando se evalúa, los estudiantes deben comprender por qué obtuvieron una calificación específica. Esto implica proporcionar retroalimentación clara y específica, referenciando los criterios y la evaluación establecida en la guía. Sobre esta cuestión se hablará en otro proceso comunicativo. Hay que habilitar espacios para la revisión de exámenes o trabajos y eso tiene que estar identificado perfectamente en esta guía docente. Se trata de respeto y de responsabilidad. El cumplimiento de la guía, y especialmente del sistema de evaluación, no es solo un acto administrativo, es un ejercicio fundamental de respeto y responsabilidad. Respeto hacia el estudiantado. Al cumplir la guía, el docente demuestra respeto por el esfuerzo, el tiempo y la inversión de los estudiantes. Les proporciona las reglas del juego claras, permitiéndoles clarificar su aprendizaje y dirigir sus esfuerzos de manera efectiva. El respeto se gana cuando el estudiantado percibe justicia y predictibilidad. Un cambio arbitrario en las reglas de evaluación puede interpretarse como una falta de respeto hacia su trabajo. También hacia la institución, el respeto por las normas y procesos académicos establecidos por la universidad. La guía docente, como decíamos, es un documento institucional que garantiza una calidad y un estándar común en la oferta formativa. También hacia la profesión docente, demuestra un alto nivel de profesionalidad y de ética. Un docente que cumple su guía es un modelo de rigor y seriedad académica. Y estábamos hablando también de responsabilidad. La responsabilidad del docente recae en aplicar lo estipulado, en crear una disciplina personal para planificar el curso de acuerdo con la guía, calificar según los criterios y los tiempos establecidos y ser coherente en su interacción con el estudiantado. Es una responsabilidad ética casi. También responsabilidad del alumnado. Cuando el cuerpo docente cumple su parte, el estudiantado son plenamente responsables de la suya. La claridad de la guía elimina excusas y la sitúa como agentes activos de su propio aprendizaje y su éxito. Saben qué se espera de ellos y qué deben hacer para aprobar. Y también hay una responsabilidad compartida. La guía docente fomenta una responsabilidad en el proceso de aprendizaje. El cuerpo docente es responsable de guiar y evaluar de forma justa, y el estudiante es responsable de participar y cumplir con los requisitos. En resumen, la guía docente y especialmente su selección de evaluación es el mapa y la brújula de la asignatura. Su aplicación a rajatabla es una manifestación palpable del compromiso docente y un vehículo indispensable para la construcción de relaciones basadas en la confianza,
el respeto y la responsabilidad mutua en el entorno universitario. Vamos a hablar ahora de los aspectos clave de la actividad académica vinculadas a la guía. La guía docente no solo establece el qué y el cuándo de la asignatura, sino que también sirve de marco para el cómo de la enseñanza y el aprendizaje. La actividad académica diaria debe reflejar los principios y objetivos plasmados en este documento, asegurando una experiencia educativa coherente y de alta calidad. Para trabajar el término de evaluación, en una clásica definición de evaluación que ya daba Lafourcade en 1978, señalaba que es la etapa del proceso educativo que tiene como finalidad comprobar de manera sistemática en qué medida se han logrado los objetivos propuestos, que se inserta en un proceso sistemático destinado a lograr cambios duraderos y positivos en la conducta de los sujetos. 30 años después o más, el concepto sigue siendo válido, ya que con carácter general el proceso evaluador continúa orientándose, y ahora con mayor difusión, predicamento y comentario, a aportar información puntual y objetiva del nivel cognitivo y de competencia alcanzado por el alumnado, con respecto a los elementos básicos de un área determinada, a ofrecer datos en cuanto al grado de adquisición de técnicas imprescindibles para desarrollarse en el ámbito universitario y, llegado el momento, le faculten el ejercicio profesional. Además, tiene carácter formativo. Permite adoptar medidas de refuerzo o ampliación según el ritmo y resultados parciales y facilita el diagnóstico y evaluación de la acción académica y del propio sistema educativo. Individualizada, cualitativa, continua, orientativa, la evaluación debería ser, al fin y al cabo, un medio para conseguir una formación integral del discente en cualquier campo del conocimiento humano. Para hablar del sistema de evaluación, como ya se ha señalado, en la Universidad Española, desde nuestra perspectiva, la excelencia en el proceso educativo pasa por buscar lo que se llama una excelencia en la coreografía didáctica, que lo nombraba Zabalza ya en el año 2006, en donde destaca sobremanera la aplicación de sistemas de evaluación idóneos para cada una de las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Por eso, desde estos minutos, se propone un sistema de evaluación en ningún caso rígido y estático, sino flexible y adaptado para la docencia universitaria, que se encuentra fundamentado en los siguientes elementos. Por ejemplo, en evaluaciones iniciales, por ejemplo, en una evaluación continua, por ejemplo, en la evaluación final, pero también en varios prismas evaluadores, como es la evaluación observada desde diferentes planos: el del alumno, el del profesor y el normativo. Y por último, la función evaluadora. Obviamente, poner en práctica este sistema de evaluación implica que la labor del profesor no queda limitada a la mera exposición temática y a la corrección posterior, sino que además supone una constante relación con el alumno para facilitar una corriente mutua de comprensión que allane obstáculos, así como la previa y gradual programación de actividades y recursos, sobre todo vinculados al empleo de tecnologías digitales. También implica una fijación o un límite en los métodos de evaluación, que deben ser, como hemos dicho antes, extremadamente rigurosos y además extremadamente indicados. En esta línea vamos a enumerar algunos de los instrumentos básicos de evaluación, que vamos a pasar por ellos de una manera bastante rápida. Por ejemplo, escalas de valoración para el control de metodologías de enseñanza-aprendizaje como el role-playing, tutorías individuales y grupales y trabajo autónomo, controles periódicos a través de pruebas objetivas, trabajos individuales, trabajos en equipos con exposiciones orales y con un sistema de auto y coevaluación, o pruebas escritas finales en forma de cuestionarios de respuesta libre y solución a problemas. Es importante, y ya estamos acabando, hablar de la recogida de datos y la provisión de retroalimentación constructiva. La efectividad de la evaluación formativa depende directamente de una buena recogida de datos y, crucialmente, de la provisión de retroalimentación constructiva. Vamos a hablar primero de la recogida de datos. Utilizar diversas estrategias y herramientas para obtener información sobre el aprendizaje de los estudiantes, como observación en clase, preguntas directas, foros de discusión en línea, encuestas rápidas, ejercicios de autoevaluación o coevaluación, análisis de productos, pues borradores de trabajos o esquemas,
son especialmente interesantes para conseguir estos datos que nos permitan evaluar al alumnado convenientemente. La clave es que estos datos sean relevantes y útiles para informar de la enseñanza y del aprendizaje del alumnado. Además, hay que proveer una retroalimentación constructiva, ya lo decíamos antes, oportuna, es decir, hay que entregar el feedback lo antes posible, mientras el contenido y la tarea aún son relevantes para el estudiantado. Hay que hacerlo de una forma específica y concreta, evitar comentarios vagos, en lugar de necesitas mejorar, decir tu argumento principal no se sostiene con las evidencias que expresas en este punto. O hay que considerar que debes añadir más ejemplos en este caso. Por ejemplo, hay que buscar una orientada labor a la acción. El feedback debe indicar qué puede hacer el estudiante para mejorar. Por ejemplo, considera revisar el capítulo 3 sobre el análisis de datos para fortalecer esta sección de tu trabajo. Hay que hacerlo de una manera equilibrada. Hay que resaltar tanto los aciertos como las áreas de mejora. Empezar con un aspecto positivo puede hacer que el estudiantado sea más receptivo a las críticas constructivas. Hay que hacerlo de una manera individualizada. Aunque se puedan usar rúbricas, la retroalimentación más efectiva es aquella que se adapta a las necesidades y el contexto de cada estudiante. Hay que fomentar la autorreflexión, plantear preguntas que guían al estudiantado a reflexionar sobre su propio aprendizaje y las estrategias que utiliza. Pero no solamente eso, hay que buscar, por el lado del docente, evaluación y autoevaluación. El compromiso con la mejora continua no es solo para los estudiantes. Los docentes también debemos participar activamente en el proceso de evaluación y autoevaluación de su propia práctica. Para esto nos ayuda Docentia, en línea con los objetivos de la guía docente y la calidad universitaria. Entonces, hay que buscar encuestas en los estudiantes, que ya las tenemos, hay que hacer una observación por pares, hay que buscar la evaluación institucional. Ya digo que esto forma parte un poquito del programa Docentia, pero el docente también tiene que hacer una reflexión crítica y diaria. Después de cada clase o actividad, el docente debe reflexionar sobre cómo funcionó, qué funcionó bien y qué no lo hizo en esa clase, se entendieron o no se entendieron sus argumentos o lo que quería transmitir al estudiantado, cómo se puede mejorar esto para la próxima vez. Y hay que analizar los resultados del aprendizaje. Hay que comparar esos resultados con los estudiantes, con los objetivos establecidos en la guía docente. Si una gran parte de los estudiantes no alcanza un objetivo, puede ser una señal para revisar la metodología o los materiales que nosotros imprimimos. El registro de la práctica, hay que hacer una formación continua y hay que buscar un portfolio docente, la creación de un portfolio que nos ayude a recopilar evidencias sobre nuestra práctica, nuestras reflexiones, nuestros logros. Puede ser una excelente herramienta para la autoevaluación y el desarrollo personal. Al integrar la evaluación formativa, la retroalimentación constructiva y la autoevaluación, los docentes no solo cumplimos con la guía docente, sino que la utilizamos como una herramienta viva para la mejora continua de nuestra enseñanza y el fomento del aprendizaje más profundo y significativo en nuestros estudiantes. Creo que estas son las claves esenciales de lo que les tenía que contar.